Líderes sociales con impacto positivo. El contexto educativo vive transformaciones importantes. Su mejoramiento y profesionalización también lo son. Principalmente cuando se busca que esto repercuta en el bienestar social a través del avance, crecimiento e integración de todos. Esta es la labor principal de un profesional de la Maestría en Intervención Socioeducativa Virtual Flex de CETIS Universidad. La Maestría en Intervención Socioeducativa Virtual Flex de CETIS te prepara para diseñar, desarrollar y aplicar proyectos de intervención en el contexto educativo, familiar y sociocomunitario, con un enfoque a la solución de problemáticas, el manejo de datos estadísticos, así como el uso de plataformas educativas a distancia. Porque una mejor sociedad se construye con la participación equitativa y responsable de todos. Con nuestro nuevo modelo educativo multiexperiencial, transformamos tu experiencia en el aula y diversas etapas de tu desarrollo, ofreciéndote una maestría en intervención socioeducativa con una perspectiva humanista, un programa flexible y de aprendizaje experiencial, a través de la modalidad Virtual Flex con clases a distancia y experiencias internacionales, en conjunto con la Universidad de Salamanca, un referente de la educación superior en España y Europa. Con la maestría en intervención socioeducativa Virtual Flex de CETIS Universidad, cambias tú, cambia el mundo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a través de esta plataforma digital. Les saluda el doctor Edgar Alonso Jiménez Soto, coordinador académico de la Maestría en Intervención Socioeducativa, y a nombre del Sistema CETIS Universidad, les brindo la más cordial bienvenida a este panel titulado Cambiando Realidades, el poder de la intervención educativa en comunidad. Antes de dar inicio con este panel, les informamos que al final abriremos un espacio de preguntas y respuestas adicional. Esto lo podrán realizar en el chat, podrán registrar sus datos para que nuestro equipo pueda leer sus dudas en el espacio asignado para esta actividad. Para hablarnos de este interesante tema, nos acompañan los siguientes invitados. Doctor Alberto Gárate Rivera. Es vicerrector académico del Sistema CETIS Universidad desde el año 2014. Durante ese periodo, ha fortalecido las relaciones con Iberoamérica con múltiples proyectos, redes y firmas de convenio de colaboración. Ha dirigido el proyecto de renovación del modelo educativo de CETIS, logrando implementar el modelo CETIS multiexperiencial a partir de agosto del 2023. Ha formado parte activa del grupo directivo que diseñó, implementó y evaluó dos planes de desarrollo, CETIS 2020 y CETIS 2036. En su vertiente de profesor e investigador, ha impartido clases a nivel de maestría y doctorado. Ha sido director de tesis en ambos niveles. Ha participado como ponente y conferencista en diversos congresos y coloquios internacionales. En sus líneas de trabajo destacan como objeto de estudio tres: la educación superior, el profesorado universitario y la pedagogía de la alteridad. Producto de ello, ha escrito más de una decena de libros, entre ellos Las distintas que son iguales, publicado en el 2018, El profesorado ante la pandemia, publicado en el 2020, Educadores y pedagogía de la alteridad, publicado en el 2021. El doctor Gárate Rivera cuenta con estudios de licenciatura en Sociología por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional y doctorado en Educación por la Universidad Iberoamericana. Nuestro segundo invitado, el doctor Carlos Antonio González Palacios, es director del Departamento de Humanidades y director del Centro de Excelencia en Desarrollo Humano y Social del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en CETIS Universidad. En su trayectoria de trabajo con la comunidad, podemos destacar su labor en la cárcel de menores por 4 años, su trabajo en centros de rehabilitación por 3 años. Además, fue presidente y fundador de la Asociación Civil Educación Comunitaria en las Californias, que promueve desde hace más de 15 años la educación comunitaria de tiempo libre en las colonias populares de Mexicali. En su actividad como investigador, ha participado en los siguientes proyectos:
la generación Nini, los hijos de la precariedad, estudios sobre jóvenes que no trabajan y estudian en las colonias Los Santorales. Educación y calidad de vida, un estudio de impacto de proyectos comunitarios en la colonia Solidaridad. Desigualdad y calidad de vida, una radiografía sobre la vida de los mexicalenses que laboran en los trabajos más comunes en Mexicali. Estos proyectos se han visto reflejados como parte de su producción científica en las siguientes obras: Educación y calidad de vida, El peregrino en la tormenta, sobre la obra de Noam Chomsky, Las proporciones de la resistencia, sobre la obra de Javier Sicilia, La pedagogía de la alteridad y Universidad y pandemia. El doctor González Palacios cuenta con estudios en licenciatura en filosofía por el Instituto Superior de Filosofía del Seminario Diocesano de Mexicali. Cuenta con una maestría en ética aplicada por el Tecnológico de Monterrey y doctorado en educación con especialidad en migración binacional por la Universidad Iberoamericana. Reitero la bienvenida a nuestros dos expertos y pues, ¿qué les parece si comenzamos con este panel? Adelante, Bien. buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos desde por acá. Saludos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien, pues, ¿qué les parece si doctor Gárate y doctor González comenzamos con una primera pregunta para detonar, en este caso, la temática de esto de cambiando de realidades? E iniciamos con la primera pregunta. ¿Podemos transformar la realidad en que vivimos? Y si es posible, ¿cómo lo podemos hacer? La respuesta sería sí. Los que trabajamos en educación tenemos como base de nuestro trabajo el hecho de que la educación es un instrumento que coadyuva al cambio social, ¿no? Eso diría así de primera instancia. Ahora bien, si nos queremos enfocar concretamente a cómo la educación puede coadyuvar a transformar la realidad, diríamos que esa base de proyectos educativos, tanto formales como no formales, a través de los cuales la educación tiene las mejores herramientas para cambiar esa realidad. Y voy a poner en el panorama de la discusión algunos proyectos que un experto en intervención socioeducativa puede claramente identificar como espacios de transformación y de cambio social. Tenemos, por ejemplo, proyectos enfocados al área artística, cursos de arte, escuelas de arte, proyectos relacionados con la música, proyectos relacionados con el deporte, proyectos relacionados con el trabajo con poblaciones vulnerables, llámese migrantes, niños migrantes o jóvenes migrantes o mujeres migrantes, proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, clubs medioambientales. Es decir, todo ese tipo de proyectos a los que me estoy refiriendo son escenarios en los cuales la educación, ¿no?, a través de la intervención y considerando el aspecto social, va a tener un espacio preponderante para cambiar esas realidades en conjunto con otros actores. Es por ello que nos parece fundamental, ¿no?, que los que estemos en este momento escuchando esta plática podamos, a partir de esos ejemplos concretos, identificar las formas en que la educación interviene para coadyuvar al cambio social. Evidentemente también a través de la escuela regular. Pero la escuela regular tiene una dinámica propia, ¿no?, basada en un currículo muy estricto y en unas competencias que evidentemente van enfocadas a una dinámica que va increciendo, ¿no?, desde lo básico hasta lo universitario. Pero para ir avanzando en las preguntas, la respuesta es sí, la educación tiene el potencial para sumarse a otros actores y cambiar la realidad, y lo hace preponderantemente a través de proyectos de educación formal y no formal, en donde el profesor, el monitor, el facilitador, cualquiera que se llame el nombre,
que se le dé a quien está a cargo de eso, ¿no? Va a intervenir a partir de una serie de conocimientos, una serie de herramientas, para que en conjunto con quienes están en esos proyectos vayan modificando la realidad, su realidad. Oye, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, absolutamente de acuerdo. Solo matizaría que la pregunta trae un trasfondo ahí, Edgar, como bien decimos, ¿no? Podemos transformar la realidad. El planteamiento va desde qué realidad, ¿no? La realidad que nos agobia, esa realidad que nos pica, esa realidad que nos inconforma, la que nos duele, la que nos hace rebelarnos. Sí, por supuesto, yo no diría, no solamente diría que sí es posible, diría que es imperiosa la transformación, y coincido con Carlos en el sentido de que hay que también aprender a darle una justa dimensión a la educación como una institución socialmente creada, que tiene también algunas regulaciones, que tiene también algunas limitaciones, que tiene también algunas posibilidades. Pero en general la respuesta sería sí, y más la realidad en la que viven estos países como el nuestro, estos países de Latinoamérica, para referirme a un entorno más amplio, países y sociedades que más allá de la corrupción y de la inseguridad y de todos los flagelos que de pronto sentimos que están por acá, el tema de la desigualdad, al cual seguramente tú, Carlos, le referirás con mayor detalle más adelante, el tema de la desigualdad nos lleva necesariamente a pensar en el hecho de que algunos actores de la sociedad, involucrando no solamente a la educación, sino también a otras instancias de la propia comunidad, tendrían esa tarea de reconocer el espacio en el que habitan, y a partir del reconocimiento del espacio que habitan, pues buscar hacer transformaciones. ¿Para dónde y cómo? Pues eso está por verse y por realizarse. Solamente me acogería una frase que me parece que es muy reveladora, y la menciona Carlos Fuentes en sus diversos escritos. Este gran escritor mexicano, cuando él refiere al papel de la educación, en concreto, en este caso, la educación, dice que siempre hay que verla desde el optimismo crítico, lo cual supone, el optimismo crítico supone decir, sí hay cosas que se pueden hacer, no nos desboquemos, no seamos ilusos, no le apostemos a toda la educación, pero veámosla desde el optimismo, porque la educación como tal y uno de sus fines nos plantea que siempre se generan posibilidades o expectativas de hacer una reconstrucción del espacio que habitamos para hacerlo más acogedor y para hacerlo más armonioso, ¿no? Entonces, de entrada, coincido con Carlos en la respuesta que nos acaba de dar. Yo nomás agregaría, Alberto, el hecho de que el educador parte de un principio esperanzador, ¿no? Que, que reconoce que si bien hay determinantes poderosos en la vida, hay un margen de libertad en donde se suman actores, ¿no? Se suman intenciones, se suman procesos que generan una apertura hacia el cambio. Y eso está en el corazón de todo educador, ¿no? Un educador que no tenga en el corazón el principio de la esperanza y del cambio, definitivamente tiene una mutilación, ¿no? En su actuar. Creo que este es como el centro del educador, es podemos cambiar, ¿no? Ahora a ver qué podemos cambiar, cómo lo podemos cambiar, creo que es lo que tú limitas muy bien, ¿no? O sea, hay que matizar, porque también existe la idea de que la educación reglada o no reglada puede cambiarlo todo, y eso me parece que es mentirse y terminar haciendo una simulación, ¿no? Ese es el corazón de la sandía, Carlos, justamente el corazón. Quítale la cáscara, quítale la primera capa a la sandía, y cuando llegas al corazón, cuando nos comemos una sandía en el verano mexicalense, y que esa sandía es dulce y que está madura y que es apreciada, decimos que ese es lo mejor de la sandía. Lo mejor de la educación es justamente eso, es ver a la escuela y tener un cuerpo de profesores y de administradores de la educación que vean a la educación justamente desde ese optimismo crítico, y que te permita generar una línea de trabajo, y a ella nos vamos a referir, una línea de trabajo donde pases de la ilusión o del mero deseo
a un proyecto, a una posibilidad concreta y específica que parte justamente de hacer un buen análisis de la realidad. Pero creo que nos estamos adelantando. Edgar, Así es. adelante. Bien, bien, gracias por tus respuestas. Me ha generado aquí una serie de reflexiones, sobre todo en lo personal, mencionar, ¿no? Que a veces podemos, alguien que está formado en el campo de la educación, pensar que uno está formado para trabajar en una institución y resolver los problemas al interior de la institución, pero en realidad debemos de ir más allá, hacia la comunidad, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta y es la que sigue. ¿Qué significa intervenir socioeducativamente una realidad? Sí, yo creo que el binomio de la palabra socioeducativamente nos da ya una pista de lo que implica, ¿no? Porque la educación siempre se da en un contexto concreto. O sea, no se educa, por ahí decía un pedagogo, ¿no? En tierra de nadie, ¿no? No se educa de manera abstracta, sino siempre se educa en un contexto concreto, diría Ortega y Gasset, en una circunstancia concreta que nos determina y que nos configura de ciertas maneras. Entonces, intervenir socioeducativamente la realidad es partir de lo macro, ¿no? En el marco contextual en el que se da esa educación. Por ejemplo, tú vas a un albergue de migrantes, ¿no? Que están en tránsito, esperando ser asilados. Quieres apoyar que los niños que están ahí continúen con su educación básica y no puedes pretender que al tratar de intervenir con esos niños, uno pueda tratarlos como si se tratara de niños que están en sus casas de origen, están en una situación de cuidados y de contexto de acogida, sino tú desde que entras ahí te das cuenta que el niño está en un espacio que llamarían los no lugares, ¿no? Que son espacios de tránsito, en un lugar donde él es extraño, ¿no? En donde no encuentra una identidad que lo haga afianzarse en ese lugar y por lo tanto como educador no puedes empezar de una manera como si fuera con un niño en una escuela reglada normal. Es decir, entiendes que hay un entorno que configura a esa persona de cierta manera, que le genera un tipo de emocionalidad, que le genera un tipo de actitudes y desde ese contexto, ¿no? Tú ves posibilidades. Y ahí es donde está la intervención socioeducativa. Es decir, no nada más es voy a educarlo, voy a entrar en el proceso formativo, sino desde qué circunstancia, ¿no? Bajo qué condiciones y en qué posibilidades. Vamos, me parece que estás ahí centrando muy bien la discusión. Yo agregaría a lo que señalas, Carlos, y con la sola mera idea de agregar que, en efecto, cuando se educa desde lo que somos, desde el espacio que habitamos, ahí está un trinomio que es muy poderoso cuando hablamos de intervenciones socioeducativas. Y buena parte de esto lo vamos sembrando en los estudiantes que están en una maestría de estas características. Está la escuela, y yo diría está la escuela y el profesor o el profesorado, pero la escuela en general, está la familia, como no puede dejar de estar, ¿no? La familia, y está el entorno o el barrio que circunda a esta relación entre escuela y familia. Y cuando hablamos de hacer una intervención socioeducativa, es justamente eso, es esa relación entre sociedad que nos da el barrio, la comunidad, con la escuela y con el profesorado en concreto, ¿no? Y hacer intervenciones socioeducativas, Edgar, supone, te lo decía, ¿no? No irse de bruces, no pensar que con el conocimiento que puede tener un estudiante, un profesor que tiene una maestría en intervención socioeducativa, puede entrarle a todo y a todas, ¿no? La realidad es muy diversa, es muy compleja, es muy escurridiza, y hay ocasiones en que las pocas canicas que tenemos hay que saberlas concentrar muy bien y jugar muy bien con ellas, ¿no? Yo platicaba con Carlos esta mañana y le decía, oye, de pronto hacer una intervención socioeducativa cuando hay gente en situación de calle, y cuando voy a la calle, Carlos, me voy al extremo, ¿no? En situación de calle, cuando no tienen resuelto ni lo más elemental, que es un espacio donde vivir y una comida
un alimento que ingerir en el día a día, sería muy complejo entrar ahí a desarrollar un proyecto de educación para generarles una mejor condición de vida, ¿no? O una buena expectativa. Pero cuando tenemos hijos, y tú lo has vivido con mucha frecuencia, cuando tenemos hijos de operadoras de maquiladoras, de trabajadoras domésticas, que sí tienen un techo donde vivir, aunque lo deben, que sí tienen agua, y que sí tienen servicios básicos, y que sí tienen acceso a la escuela, aunque sea de mala calidad, y a salud, aunque esta sea de mala calidad, ahí sí hay posibilidades de analizar, de revisar, de evaluar lo que hay por ahí y de hacer reconversiones, ¿no? Más adelante me referiré, Edgar, a un concepto que puede ligarse a las intervenciones socioeducativas, que son los famosos círculos de la precariedad o círculos de la fatalidad, ¿no? Pero solamente ahorita diría, sí podemos apostarle, sí podemos hacer intervenciones en una realidad, pero hay que ser bastante juiciosos y bastante analíticos para determinar qué realidad, qué sector, qué factor, qué elemento de la realidad podemos sí intervenirlo para tratar de asegurar que lo que hagamos tenga una repercusión positiva con la gente que intervengamos. Alberto, quisiera retomar precisamente uno de las realidades que hace alusión en términos de cómo, por ejemplo, intervenir socioeducativamente a personas en situación de calle. Y esto lo digo porque precisamente un funcionario ya hace algunos años se acercaba a nosotros aquí al área de voluntariado y servicio social que yo tengo a mi cargo para proponernos un proyecto de intervención socioeducativa en el centro de la ciudad para efectos de que las personas que están en situación de calle pudieran integrarse a un proyecto de rehabilitación, porque muchos de ellos tienen problemas de salud, tienen problemas de drogodependencia, ¿no? Y lo que yo le platicaba a esta persona era que lo primero que había que hacer era que todas las personas que querían participar en este proyecto tenían que capacitarse con alguien que fuera experto en explicarles por qué una persona termina en la calle, o sea, cuáles son las razones por las cuales una persona está en calle, porque no es lo mismo estar en calle en una ciudad fronteriza que estar en calle en una ciudad del centro, no, o del sur. Son realidades muy distintas. Eh, Esta persona me decía, sí, lo tengo muy claro, ¿no? Cuando conseguimos a una experta en personas en situación de calle y les explicó cómo es la dinámica de una persona en calle, ¿no? Cuáles son las razones emocionales, cuáles son las razones de vida, ¿no? De historia, de memoria. Él decía, no, es que es muy complicado, ¿no? Lo que yo quiero es más bien, o sea, retirarlos de la calle porque generan un problema donde están. Y creo que esa es la diferencia entre una intervención socioeducativa y entre nada más querer resolver un problema, ¿no? Desde solamente atacar el síntoma, ¿no? Que es, hay alguien en calle que es molesto, ¿no? Y que aparte dificulta la dinámica socioeconómica. Hay que retirarlo, ¿no? La intervención socioeducativa hay que entender primero, ¿no? ¿Qué es lo que genera el problema? ¿Cuáles son las variables implicadas para efectos de desde ahí planear, ¿no? Ahí dejaría, pues, ¿no? Bien, al escucharlos hablar sobre lo que viene siendo una realidad para hacer intervención socioeducativa, veo que focalizan mucho en la parte de las problemáticas, que creo que en nuestro país es lo que más prolifera, es lo que más abundan. Pero, ¿qué otras realidades pudiéramos, en este caso, intervenir? ¿Solamente problemáticas? Carlos, doctor Alberto Gárate. Adelante, Carlos. Sí, no necesariamente, no. Evidentemente, uno que vive en lugares en donde los problemas sobran, tiende a uno a enfocarse en esos lugares. Pero la intervención educativa no necesariamente se refiere a personas en vulnerabilidad. También tiene que ver, por ejemplo, con la promoción del arte, la promoción del deporte, con la promoción del trabajo para niños con capacidades distintas, ¿no? Es decir, la intervención educativa no tiene una connotación negativa. Lo que plantea es que para que haya un cambio, ¿no? Eh, desde la educación, debe de ser vinculado a la sociedad que produce ese fenómeno. Porque si no, lo que estaríamos haciendo sería
pretender que las cosas se dan casi por generación espontánea, ¿no? Que yo solamente abarco el síntoma y no de dónde se genera. Entonces, yo puedo generar intervención socioeducativa en niños con problemas, por ejemplo, de aprovechamiento, ¿no? Y evaluando cuáles son las dinámicas en las que están inmersos, ¿no? También hay intervención educativa en las escuelas, pues normales, ¿no? No se enfoca uno normalmente en los problemas porque es lo que primero le viene a la cabeza a uno, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar un problema como decía Alberto, que me lastima, que grita, ¿no? Que me convoca, que me cuestiona, pero no, también se da, de hecho, un profesionista con habilidades de intervención educativa, yo considero que sería necesario en todas las escuelas, ¿no? Privadas, públicas, de educación básica, de educación media, de educación superior, porque lo que él hace es ver el antes, ¿no? Lo que hay antes o lo que trasciende a lo que sucede en el aula, ¿no? Es una pregunta harto interesante, Edgar, la que acabas de hacer, porque tenemos una tendencia clara a enfocarnos a los problemas, ¿no? O a lo que consideramos problemas, y a darle esa connotación a la que tú te refieres, Carlos, ¿no? Una de las razones, y me haces pensar y responderte a esa pregunta de esta manera. Cuando conversábamos con la gente de España, particularmente de la Universidad de Alcalá, en torno a la maestría, un par de académicos, colegas en Salamanca decían, es que tienen un enorme caldo de cultivo en la frontera, ¿no? En la vida de las ciudades fronterizas para hacer intervención socioeducativa. Y yo les decía, a ver, explíqueme cuál es el caldo de cultivo, ¿no? Y obviamente se referían, Carlos, a lo que tú perfectamente puedes identificar, y el propio Edgar. La vida, la vida en la frontera es una vida es una vida relativamente corta. Tenemos un poco más de un siglo de haber fundado ciudades como esta. Hay polvo, hay daños ambientales, hay poca regulación ambiental. Hablando de lo ambiental, Mexicali, los que me están escuchando y que son de esta ciudad sabrán a lo que me refiero. Un calor poderoso en el verano, vientos de pronto, polvo, ciudades con escaso pavimento y demás, ¿no? Entonces, vas generando una serie de cuestiones, una serie de variables, indicadores que te hacen percibir y que te hacen mostrar la realidad como un caldo de cultivo muy apropiado para la intervención socioeducativa, porque además tenemos inseguridad, porque además nuestros niveles de educación no son muy buenos. Carlos, has estudiado tú el fenómeno de la deserción y te das cuenta que los estudiantes que pasan de primaria a secundaria se van quedando algunos, menos cada vez, se van quedando algunos para entrar a la preparatoria. De la preparatoria a la universidad se quedan más, y en la universidad tenemos el 30% de las personas entre 18 y 22 años que están en edad escolar, están estudiando en la universidad, y de ese 30%, en la mitad de ellos desertan en el primer año, segundo año, ¿no? Entonces, sí, evidentemente tenemos problemas de sociedades que son sociedades que requieren mejorar estructuralmente en muchas cosas. Entonces, sí te diría, Edgar, sí, ahí va. Pero hay una línea también muy interesante que yo me encontré en España, conociendo una ciudad como Murcia, España, en el sur de España, de medio millón de habitantes. Ahí hay un caldo de cultivo muy interesante, que es una migración, Carlos, distinta a la migración que vivimos nosotros acá. La migración nuestra es una migración que viene de Centroamérica y de muchos países, de muchos poblados y comunidades mexicanas, ¿no? Por la violencia y por la inseguridad, por la condición económica. La migración que se da en España y que impacta a Europa Occidental tiene mucho que ver con migración africana, ¿no? Y Murcia, que es una ciudad del sur de España, lo vive. Entonces, uno de los elementos que más saltan a la vista para hacer intervención socioeducativa es el tema de la migración, en el caso concreto. Pero estando en la ciudad de Burgos, que está más al norte de España, que está en el norte, también por ahí creo que alguna vez estuviste, Carlos, ves una ciudad mucho más equilibrada, ves una ciudad mucho más armoniosa. Yo caminé por esas banquetas amplias, largas, bien trazadas a un lado del río, y decía, oye, qué bien se vive aquí, porque además lo que respiras es un aire limpio, está lleno de árboles, en general una ciudad que tiene una larga historia, una catedral impresionante, museos por aquí, la Universidad de Burgos, que es una universidad que tendrá 10,000, 12,000 estudiantes,
todo un museo de historia natural, es decir, una ciudad que desarrolla y ha desarrollado la parte cultural a la que refieres, Carlos, la parte social a la que refieres, la parte medioambiental, y diríamos, hay que hacer intervención socioeducativa ahí. Por supuesto que había que hacer intervención socioeducativa para llevar a esa ciudad, para llevarla al nivel en el que está a otros niveles de superior desarrollo, ¿no? Porque seguramente habrá que mejorar la educación, pero no porque esté mal, sino porque la podríamos llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, un especialista, Edgar, en intervención socioeducativa, no solamente ve la realidad compleja o desigual, o que ofende, o que te golpea, sino también tiene que ser capaz de ver una sociedad, la armonía de una sociedad y cómo a partir de una intervención con ciertos grupos en ciertas áreas puede potenciar el nivel cultural, el nivel musical, el nivel deportivo, otro tipo de niveles en un entorno, insisto, mucho más armonioso. Entonces caben tanto en esta latitud como en aquellas. Tienen como los escenarios utópicos, ¿no? Hablando de utopía como aquello que es deseable, aquello que uno debería pretender ir hacia, ¿no? Es decir, algo está bien, pero puede estar mejor, ¿no? Sí, a mí me encanta ver esas ciudades porque aspiracionalmente yo digo Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, San Felipe, deberían de estar en esa condición. Eh, la distancia económica entre un país como el español y el mexicano no es tan amplio, ¿no? Incluso en indicadores macroeconómicos, ustedes saben muy bien que México no está distante, es una economía potente, pues, pero en realidad esa economía potente es como hablarte, perdóname, pero hablarte a ti que te encanta el fútbol, Edgar. La selección mexicana de fútbol está muy por debajo del potencial económico que tiene este país, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones. Igual, la educación en este país, la escuela en este país está muy por debajo del potencial que tiene el país. Y entonces cuando uno va y ve otras ciudades y otros países, sí, en efecto, Carlos, se tienes que escribir una especie de utopía de la que los autores que han hablado de esto lo ligan de pronto a un sentido de posibilidad. Otra vez volvemos a la posibilidad, a un sentido de hacer, a un qué hacer que hay que desarrollar y que de pronto dices, ¿qué tiene Burgos como ciudad que no pueda tener Tijuana o que no pueda tener Mexicali? Y dices, bueno, la historia de Burgos es una muy larga, pero eso no significa que estas ciudades no puedan hacer una reconstrucción del tejido social y del tejido cultural y del tejido económico y de relaciones que nos lleve a otra dimensión de sociedad. Estoy hablando en términos macros, en esos términos macros interviene un profesionista que sabe que tiene herramientas y habilidades para esto, pero también un especialista entra en las dimensiones micros, en espacios más acotados y en proyectos más específicos. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. De hecho, ahorita que los escuchaba, se me revisaba entre los documentos aquí de la próxima programación de cursos para el máster en intervención con la generación 1. Se viene una materia que es sobre prevención de adicciones y absentismo escolar y va a estar como titular la directora del proyecto Hombre, precisamente de la ciudad de Burgos. Entonces me llama la atención la directora Marta González Gutiérrez. Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tendrán nuestros estudiantes de poder, en este caso, conocer qué es lo que está haciendo, la ciudad de Burgos y qué es lo que genera que otras ciudades españolas volteen a ver a ese modelo, a ese proyecto. Pero bien, pasamos a la siguiente pregunta y esta tiene que ver con el tipo de conocimientos y habilidades que debe poseer o adquirir una persona que se dedique a la intervención socioeducativa. Considero que en la medida que hemos ido platicando acerca de las dos preguntas anteriores, creo que ya se van prefigurando qué tipo de conocimientos y habilidades, ¿no? En principio, conoce perfectamente bien las limitaciones, porque hay un culto innecesario extendido a nivel mundial de que la escuela lo puede todo, ¿no? Yo recuerdo en una clase que tenía con mis alumnos de maestría en educación, que también de aquí de CETI, les ponía los principales 10 peligros que enfrenta el mundo actualmente según el foro de Davos y les preguntaba después, ¿cuántos de esos la escuela podía intervenir? Y me dijeron, todos, ¿no? Claro, cuando la escuela se le considera
la herramienta, no una, sino la herramienta para cambiar todo, resulta que nos quedamos normalmente sin nada, ¿no? Porque la sobreestimamos. Y yo considero entonces que un conocimiento vital es cuáles son las limitaciones que la educación tiene, ¿no? Para efectos de crear alianzas con otros actores. Eso es algo vital que debe tener alguien que desea hacer intervención socioeducativa. Otra cosa, por supuesto, tiene que ver con la empatía. Es decir, una persona que interviene es alguien que se deja cuestionar, ¿no? Diría Levinas que se deja convocar, ¿no? Que responde, que se siente convocado y exigido y que conoce y entiende, ¿no? Que los problemas sociales son complejos y que por tanto requieren un pensamiento acorde a esa complejidad, en el sentido de sumar a otros profesionistas, ¿no? Sumar a otros actores. Yo diría que esas dos cosas son vitales, conocer muy bien los límites, ¿no? Entender las alianzas necesarias, generar la apertura hacia la empatía y hacia el compromiso con el otro, ¿no? Por ahí irían para darle juego también a Alberto, ¿no? Que sé que tiene mucho que decir en esta pregunta. Hablas de, planteas conocimientos y habilidades, Edgar, que debe tener una persona. Te lo voy te lo voy a empaquetar para recuperar lo que dice Carlos en una especie de polígono, de poliedro, en una especie de estrella de 5 puntas, ¿no? Uno, evidentemente, es un conocimiento especializado en las áreas, el conocimiento de la sociedad, el conocimiento de la educación, de la escuela, pero que eso se antepone al deseo, ¿no? El deseo no necesariamente te arroja claridad, el conocimiento sí te puede arrojar claridad, y cuando hablo de conocimiento, hablo de teorías, hablo de libros, hablo de lecturas, hablo de estar preparado para saber ver, para saber revisar y juzgar la realidad. Pues el conocimiento es imperioso, y subrayo, el deseo no alcanza y el deseo como una buena intención no te alcanza, ¿no? La segunda es metodologías. O sea, una cosa es que tú conozcas de la realidad, y otra cosa es que tengas una metodología o una serie de metodologías para desarrollar un trabajo, porque la intervención socioeducativa de suyo implica conocer, y la intervención supone hacerlo a través de una manera, ¿no? Y entonces eso nos habla de metodologías. Yo no concibiría una maestría como la que tú diriges y coordinas, Edgar, si no tiene una base de conocimiento sólida y no tiene una base metodológica. No hablo de una sola metodología, sino un modelo de metodologías que te lleven a decir, sabes que yo para este proyecto en particular, para esta intervención en particular, ocuparé este trabajo, esta línea metodológica, ¿no? Más cuantitativa, más cualitativa, qué sé yo, ¿no? Lo tercero es, le da por ahí a Carlos, lo ha mencionado, diría la sensibilidad, pero más allá de la sensibilidad sería este sentido de la alteridad, que supone esencialmente el verle el rostro al otro, el reconocerlo y el saber que el otro te está demandando tiene una necesidad y te está demandando en ella. Y la demanda te tiene que hacer que te muevas, ¿no? Entonces te vas a mover no por el deseo y no por las intenciones, ni las intuiciones, te vas a mover por el conocimiento que tienes y por las metodologías que has adquirido a través de un proceso formativo. El cuarto se liga a una cuestión que tiene que ver con la forma como nosotros entendemos también la realidad y la sociedad, que es el sentido de ciudadanía. Yo puedo tener conocimiento y una metodología, pero si no tengo claro para dónde y cómo le abono lo que yo voy a hacer a una mejor sociedad, y con eso desarrollo un sentido de ciudadanía, pues no tendría mucho sentido. Y probablemente estas 4 cosas terminen por cristalizarse en un elemento que luego parece diluirse, pero que está por ahí, y que hace y que distancia digamos, a un buen profesor o a a una buena persona que interviene en proyectos comunitarios, que es el compromiso, que viene justamente del sentido de ciudadanía, de la sensibilidad y de la alteridad, del compromiso y la responsabilidad. Y esos elementos
yo apostaría, Edgar, para que en la maestría se debatan los conocimientos, se debatan las metodologías, se reconozca de pronto la implicación que tiene la alteridad en este tipo de procesos, pero estos valores personales, pues del compromiso, del testimonio, la responsabilidad, simple y sencillamente yo diría, habría que seguirlos cultivando en la persona. Yo agregaría a estos elementos, que no puedo estar más que de acuerdo contigo, las experiencias, las experiencias en proyectos concretos, porque claro, el conocimiento es la base, la experiencia es la que los pone a prueba, ¿no? Y también nos enseña los límites de los conocimientos. Es decir, a diferencia de una maestría normal en educación, el interventor socioeducativo ha pasado por el tamiz del fracaso, ¿no? Porque eso es lo que nos enseña más, pues, ¿no? Normalmente suelen ser personas que se comprometen, pero cuando se comprometen se dan cuenta de sus limitaciones y se dan cuenta también de las complejidades. Y en ese sentido, su deseo de que las cosas cambien, ¿no? Siempre está matizado por la realidad. Una realidad que no se somete a nuestros intereses y deseos y que lo que implica en nosotros es una mejor preparación y mayores alianzas, ¿no? Ok, muchísimas gracias por tu intervención, por tu respuesta a esta pregunta. La siguiente interrogante que tengo es la siguiente. ¿Por qué es necesario un profesionista especializado en la intervención socioeducativa en el entorno en el que vivimos? Y voy a sumar aquí otro elemento. ¿Y por qué sería también importante ese profesionista y además sumarle la variable de trabajo interdisciplinario? ¿Te gusta centrarle, Alberto? No, digo, venga. Bueno, ok. Diría yo, bueno, lo dijimos hace rato, ¿no? Estamos en un país donde hay muchas cosas por hacer. Hay muchos caminos por recorrer, ¿no? Y basta con que uno salga de su burbuja, ¿no? Para darte cuenta la enorme cantidad de espacios, historias, intenciones, trayectorias que pueden ser tocadas a través de proyectos de intervención socioeducativa. Somos una ciudad joven, somos una ciudad donde la gente trabaja muchas horas del día, en donde hay pocos espacios comunes, seguros, y en los cuales las personas puedan disfrutar en los espacios públicos. Somos una ciudad que tiene muchos problemas de casas abandonadas, tiene muchos problemas de embarazo adolescente, tiene muchos problemas de salud pública como tuberculosis, como farmacodependencias. En todas esas cosas que estoy diciendo, somos líderes a nivel nacional, ¿no? A pesar de ser una ciudad de 1 millón de habitantes. Y normalmente la respuesta que se da de los diferentes actores gubernamentales tiene que ver a veces con el deseo de cambiar, pero con la poca experiencia y poca perseverancia y continuidad de los proyectos. Es normal encontrar en los entornos educativos personas bien intencionadas que se dejan cuestionar por la realidad y quieren responder, pero no tienen los conocimientos, no tienen las técnicas, no tienen las experiencias, la formación para hacer efectivo ese deseo. Por ello, me parece que Mexicali, Baja California, en general México, ¿no? Pero no voy a ir más allá, Mexicali, Baja California, es un escenario o son muchos escenarios que piden, ¿no? Un tipo de profesionista en esos conocimientos y habilidades a las que hace alusión Alberto, ¿no? Técnica, conocimiento, experiencias, sensibilidad, compromiso, que generen los proyectos a los cuales darle continuidad en el largo plazo para efectos de poder visualizar los cambios que se van dando lentos pero seguros, ¿no? Tienen razón la gente de España, ¿no? México es un escenario que pide a gritos profesionistas con una formación
integral, una formación hacia problemas complejos como los que vivimos cada día. Oye, en el mejor de los casos, Carlos, te demandan, ¿no? Hay ciertos entornos, ciertos grupos que tienen una mediana conciencia y te demandan, ¿no? Hay otros que ni siquiera llegan a eso, pues, y tú lo decías hace rato, ¿no? Hay que ser consciente al grupo, con la persona que vamos a intervenir, porque de nada te sirve que llegues tú con un mundo que no está en su entorno y que ni siquiera conocen y que ni siquiera son capaces de visualizar, pues, ¿no? Hay mucho que hacer en sociedades en crisis, Edgar, ya lo decía Freire alguna vez, Paulo Freire, y algunos otros intelectuales de la sociedad decían, un médico se requiere mucho más en una sociedad enferma que en una sociedad sana, ¿no? Un sociólogo se requiere más también en una sociedad en crisis que en una sociedad que no lo está. Y vaya, en eso tiene razón, pues estas ciudades de frontera ocupan urgentemente intervenciones bien pensadas, bien llevadas a cabo y bien desarrolladas, ¿no? Y las intervenciones no pueden darse solamente, también la historia nos ha enseñado que no se pueden dar solamente con alguien que sabe de educación, un profesor, por ejemplo, o un profesionista, sino hay que sumar, hay que hacer la suma de fuerzas concurrentes de diferentes áreas y diferentes disciplinas, ¿no? Un arquitecto trabajando con un economista, con un sociólogo y con un profesor, un educador, te puede generar una intervención en una comunidad determinada mucho más integral, porque vas a pensar desde la calle que no está pavimentada, desde las casas que no están aisladas, desde la generación de una micro empresa que puedes hacer a nivel de una cooperativa para hacer algo con las mujeres y con los hombres también, y desde el mejoramiento de las formas de aprendizaje y de los entornos educativos en los cuales viven los niños, ¿no? La mejor manera de entrar a hacer una intervención en una comunidad es hacerlo a través de las diferentes disciplinas, y es un ejercicio más de que no sencillo, pero muy interesante, que puede arrojar resultados mucho más profundos y de más largo plazo. Entonces, bueno, hay mucho que hacer. Yo sostengo pues que en esta maestría, cuando hablo de metodologías, Edgar, hablo de eso justamente, ¿no? De la interdisciplina y de la posibilidad de que los estudiantes de la maestría puedan ser muy sensibles a lo que acontece en la realidad, pero a esa realidad que no solamente nos demanda una fuerza de intervención, sino también a ese tipo de sociedad o ese tipo de cuestiones que, estando bien, habría que potenciarlas y llevarlas a otro nivel de desarrollo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, podemos por ahí rescatar esta última parte de que no basta solamente con mi formación profesional de origen, hay que especializarnos, hay que aprender metodologías, hay que conocer modelos, hay que empaparnos de teoría. Número dos, con buenas intenciones no se resuelven los problemas. Muchos sabemos, y de los amigos que han de estar conectados, muchos han querido o hacen intervención socioeducativa, pero sentimos que falta algo, ¿no? Y eso por experiencia como coordinador, cuando he platicado con los candidatos que ingresan al programa, eso es una situación que plasma, ¿no? Y lo mencionaba el doctor González, ¿no? A veces con la buena voluntad no basta para resolver el problema. Y otro factor, el tercero, pues se sienten aislados, ¿no? Entonces esta parte de la conexión del trabajo interdisciplinario, yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Quiero hacer la invitación para la gente que está conectada, que el chat está abierto para que puedan generar comentarios. Ya nos estamos acercando a las preguntas finales y luego vamos a abrir un espacio para poder compartir comentarios o interrogantes que tengan para nuestros invitados. Vámonos con la siguiente pregunta. El doctor González ya había dado algunos tintes, algunas pinceladas sobre proyectos que se pueden realizar desde la intervención socioeducativa. Pero dejo la pregunta aquí por si quisieran compartir, doctor Gárate y doctor González, eh, algún proyecto en particular que ustedes hayan realizado y que haya generado ruido, que haya simbrado, ¿no?, a la comunidad en la que trabajaron, ¿no? Hablando en el sentido positivo. En mi caso, Edgar, yo me estrené en la intervención socioeducativa de la mala manera, ¿no? Es decir, me fui al ruedo sin saber torear. Y participamos hace ya muchos años, hace 20,
21 años en un programa de reinserción laboral para jóvenes en situación de cárcel, ¿no? En la cárcel de menores infractores. Y la idea era trabajar con jóvenes que estuvieran a punto de salir de la cárcel, ¿no? Para ver cómo se podían reincorporar a través de la reinserción laboral. Hicimos alianzas con algunos pequeños emprendedores y pequeñas empresas que a través de darles la oportunidad de que los jóvenes asistieran a Narcóticos Anónimos, sesiones semanales en horario laboral, pudieran pues cambiar la perspectiva de vida, ¿no? Que hasta entonces habían tenido. Es decir, ese tipo de programas están enmarcados en programas de pacificación o programas de prevención de la violencia. En otro momento trabajamos otro proyecto que era a través del arte urbano, ¿no? Era una muchacha que venía de Barcelona y que era artista urbana. Y ella trabajó, y yo ahí ayudé un poco, ¿no? Con jóvenes que eran parte de pandillas en una de las colonias más complejas de Mexicali, ¿no? Y ella trabajaba a través de residuos, ¿no? De basura, de tintas de graffiti, ¿no? El trabajo para pacificar la colonia. Y eso por hablar de dos programas, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, programas que tienen que ver con educación ambiental, que tienen que ver con manejo, con dinámicas de... Sabemos que Mexicali tiene un problema muy grave ambiental en drenes abiertos, en tiraderos de basura al aire libre, en no reciclaje, por ejemplo, mascotas en situación de calle, ¿no? O sea, ahí se puede trabajar una serie de programas también que impliquen primero la concientización de la dinámica en la que vivimos, ¿no? Es decir, lo anormal termina por fuerza de la costumbre haciéndose normal. Y muchos de estos programas de intervención socioeducativa lo que buscan es primero que la realidad te despierte, ¿no? Te diga algo, ¿no? O sea, que la normalización de lo que no está bien nos sacuda. Eso para hablar de algunos, pero también puede haber, por ejemplo, intervención educativa para generar emprendedurismo en jóvenes, ¿no? O en adultos. También puede haber programas que tengan que ver con la promoción de la salud, con el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Con temas de apoyo escolar. Por ejemplo, yo mi tesis doctoral la hice sobre un programa que se llama Escuela de Tareas Calasanz, que es un programa que trabaja con niños de primarias, en donde a través del juego organizado, el juego de mesa y fichas de matemáticas y español, van trabajando no solamente el conocimiento de español y matemáticas, que es básico, importante en ese periodo escolar, sino también la cuestión emocional, ¿no? Y de relación intergeneracional. Ese es un programa muy exitoso que lleva más de 20 años en las ciudades más importantes de Baja California. Esto por decir algunos de los programas que pueden ser ejemplos, ¿no? De proyectos. Y pues ahí lo tienes, ¿no? Carlos se ha consumado y renovado en los proyectos comunitarios. También muchos de esos se incorporan a la currícula de esta maestría, Edgar, y ahí podrán ser analizados. Hay algunos otros ligados al medio ambiente, como decía él, Museo Ambiental Rodante, libros ambientales, proyectos que hemos venido desarrollando con estudiantes a lo largo de las últimas décadas, y otros proyectos más ligados con profesores del sistema educativo que igual podríamos estar analizando en otro momento, ¿no? Pero hay por fortuna, el cuerpo de profesores de este programa tiene un respaldo, no solamente en lo teórico y en lo metodológico, sino también en lo experiencial, como bien decía Carlos, en proyectos, y podemos hablar y analizar y revisar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho no tan bien, que también es una experiencia y que también forma, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas por ahí. Ok, muchísimas gracias. Comentarle a nuestras amigas y amigos que están conectados en este panel, tanto el doctor Alberto Gárate como el doctor Carlos González, pues son profesores que forman parte del programa de maestría en intervención socioeducativa. Entonces, pues toda la expertise la podemos ver, por eso han sido invitados en este caso a formar parte de este panel para que nos compartan en este caso su experiencia, ¿no? en este campo.
Vamos a cerrar con la última pregunta y reitero la invitación, ¿no? A quienes están conectados a esta sesión para que vayan preparando sus interrogantes o sus comentarios. Sabemos que CETIS Universidad el año anterior sacó la oferta académica de un nuevo programa de maestría en modalidad no escolarizada y es el programa de maestría en intervención socioeducativa. Dirijo primero la pregunta al doctor Gárate porque este programa en gran medida tuvo su génesis, tuvo su origen precisamente por ahí a una relación, a una alianza estratégica con la Universidad de Salamanca, con quien estamos trabajando el programa con doble grado, ¿no? El título propio por parte de la USAL y el grado de maestro en intervención por parte de CETIS Universidad. ¿Qué experiencias ¿A qué experiencias se verán expuestos quienes consideran cursar el máster en intervención socioeducativa con nosotros, aquí en CETIS Universidad, doctor Gárate, y luego pasamos con el doctor González? Oye, te diría puntualmente, Edgar, por lo menos a tres cuestiones, ¿no? Uno, el conjunto de programas y proyectos que emanan del grupo de profesorado que conforma este programa, que nos sitúa perfectamente en el modelo multiexperiencial del CETIS, que es esta relación entre el conocimiento, la teoría y la experiencia propiamente, el trabajo fuera de. Eso es muy importante. Lo segundo es que seguimos manteniendo un debate intelectual rico, interesante, que nos nutre con los colegas de España. Dos realidades distintas, pero una misma, yo diría que un mismo interés por tratar de tejer mejores condiciones de vida en los entornos en los que estamos. Entonces, esta discusión y este diálogo con los catedráticos de España, con los profesores de España, pues nutre mucho también al profesorado del CETIS. Y lo tercero es que teniendo estudiantes, siendo una maestría esta como está planteada, a distancia, el tener estudiantes, el potencial de estudiantes de Mexicali, de La Paz, de Sonora, de Veracruz, nos permite también tener una dimensión en la cotidiana convivencia del estudiantado, de reconocer otras latitudes, la realidad, otras latitudes, ¿no? Vista a través de la piel, de los ojos y de la cabeza del estudiantado. Entonces, profesores diversos, estudiantes de diversas latitudes también, y esta experiencia rica en trabajo comunitario que han desarrollado el profesorado. Yo diría que esos tres. Sí, y yo agregaría que tendrán compañeros que no son nobles, ¿no? En esto, o sea, tendrán compañeros, personas que, como ya Edgar lo dijo, o ya están metidos en proyectos, ¿no? De intervención socioeducativa, o a lo largo de su trayectoria como docentes han querido ser parte, han tenido la intención, los buenos deseos, pero han sentido esa incapacidad o esa falta de conocimientos y habilidades para poder generar esos proyectos. Y en ese sentido, el compañero ya está, ¿no? Metido, pues, es decir, ya está comprometido con, y eso hace la diferencia, ¿no? Porque en un máster como este es tan importante el profesor, ¿no? Como el compañero que tienes, porque habrá trabajo en equipo, habrá proyectos comunes y tener personas ya comprometidas, ya metidas en esta dinámica, seguramente será de mucho riqueza, ¿no? Entonces, yo les animo a sumarse a este grado, a este curso, porque me parece que CETIS, con la apertura de esta maestría, está ya respondiendo también a una realidad a la cual no podemos ser omisos, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me encantaría, ¿no? Si tuviera el tiempo y en su momento cuando cursé la maestría, haber tenido la oportunidad de tener una experiencia como la que ustedes se verán sometidos si deciden entrar a este grado. Ok, muchísimas gracias. Es interesante, ¿no? Este binomio de una institución con joven, hablando de CETIS Universidad, y cómo también la confianza que ha depositado una institución europea con más de 800 años, ¿no? Como es la Universidad de Salamanca. Y pues la Universidad de Salamanca, vamos,
no es tan abierta en términos de generar a lo mejor proyectos, ¿no? De esta envergadura como lo que viene siendo un grado, un título de doble grado. Además, todo este proceso que tiene que ver con la parte de la internacionalización del estudiante. Mencionaba el doctor Gárate algunos estudiantes de donde formaban parte, pues de hecho tenemos una estudiante que está en Corea, una estudiante mexicana que por cuestiones de trabajo se tuvo que trasladar a Corea y desde Corea se conecta, ¿no?, a las sesiones asincrónicas y sobre todo virtuales sincrónicas dentro del máster en intervención. Bueno, con esto cerramos lo que viene siendo esta discusión, este panel, estas preguntas. Agradezco al doctor Alberto Gárate y al doctor Carlos González y abrimos, amigos y amigas, quienes están conectados, este espacio de preguntas y respuestas a través del webinar, del chat de Zoom. Mientras por ahí ustedes plasman, de hecho hay algunos comentarios, pero mientras ustedes ahí tómense la oportunidad de generar ahí algunas preguntas para nuestros invitados, comparto la opinión de uno de nuestros amigos que se ha conectado. Voy a mencionar solamente su nombre, maestro Oscar. Dice el maestro Oscar, en mi opinión, se debe de tomar en cuenta la diversidad en sus diferentes tipos, como cultural, étnica, lingüística, sexual, entre otras, para que desde que se practique la inclusión social desde la perspectiva de los derechos humanos. Además de situar al estudiante en formación profesional de licenciatura y posgrado como un sujeto histórico, y hace referencia a historia de vida, que en algunos casos contrasta con la realidad o se identifica con la misma, de tal forma que hay que poner en el escenario dos contextos de formación social, dado en ambos contextos. El proceso de socialización es indispensable, sociofamiliar y el socioeducativo, o sea, el sociofamiliar hablando propiamente de la escuela y el socioeducativo haciendo mención a la escuela, ¿no? Entonces, este es un comentario que comparte en el chat el maestro Oscar, le agradecemos su comentario. Tenemos una pregunta ya aquí en el chat de Mariel, nuestra amiga Mariel. Nos dice, hola, buenas tardes, muy interesante, informativo el seminario. Quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos o puntos rojos que se enfrentan en la educación en el norte del país, a diferencia del sur, que se pudieran abordar mediante intervención? Esa es una de tres preguntas que nos hace nuestra amiga Mariel. ¿Quieren que les lea la segunda pregunta o empezamos con esta? No, si quieres, de una vez, porque creo que tiene algún tipo de vínculo la pregunta 2 y 3 con la primera. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de las metodologías por proyectos promovidas por la nueva escuela mexicana a la hora de hacer intervenciones educativas? Y finalmente, ¿cuáles son aquellas estrategias o metodologías que podrían utilizarse para evaluar una intervención? A ver, voy, si quieres, por una primera parte, Carlos, así concreta. Mucho se habla, Mariel, de 3 países en un solo país, o 3 latitudes en un solo país, ¿no? El sur, el norte, el sur, el centro y el norte. Si lo viéramos así, en efecto, el sur, en el sur persisten mucho más las desigualdades. Los niveles socioeconómicos y los niveles educativos son menores. Pero también yo lo que te diría es que por las condiciones económicas de la franja norte, donde presumimos tener trabajo en general, buenos salarios y demás, tenemos deudas. Yo diría que por lo menos con 2 factores que por ahí Carlos nos mencionó. Uno, no 2, por lo menos 3 o 4. Uno, la parte cultural. Estamos muy en pañales en la parte cultural. Segundo, la parte medioambiental. Ve el trazo de las ciudades y ve las condiciones de las ciudades. El tercero, en la dinámica social, nuestros niveles de participación en situaciones como elecciones y demás está muy por debajo también. Y ¿qué te digo en la parte educativa? En la parte educativa podemos tener una cobertura del 99, si quieres, 98% de cobertura en educación,
en términos del nivel básico, pero bien es cierto también que traemos deserciones muy altas en nivel de universitario, pero también el desarrollo de nuestras capacidades y nuestros conocimientos en la formación académica también deja cosas que desear, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho mejores escuelas primarias y secundarias, sin hacer una distinción entre las públicas y las particulares. A mí en lo particular, Alberto Gárate, el que los estudiantes de la primaria estén 3 horas o 4 horas en las públicas todos los días, me parece que estamos muy por debajo de un estándar que nos pueda llevar a mejores situaciones de calidad educativa, ¿no? Y ya este estado, hablando particularmente de Baja California, está en condiciones de tener una escuela de mucho mejor calidad, de mucho mejor presencia y de mucho mejor compromiso y formación en los estudiantes. Diría esa primera parte, Carlos. Yo agregaría con relación a las metodologías activas que promueve la nueva escuela mexicana, una de las cosas que yo aplaudo, ¿no? Es esta incorporación de la comunidad como un actor preponderante, pues. Es decir, la escuela es una institución de acogida que tiene su fundamento en una comunidad que la alberga, pues, ¿no? Es que si no es así, la escuela se convierte en un ente ajeno, ¿no? A la realidad. Y en ese sentido, la nueva escuela mexicana promueve metodologías coparticipativas que van en un ir y venir hacia la comunidad y hacia sus propias dinámicas sociales y hacia sus propias autorreflexiones, ¿no? Ya de hecho, todo el movimiento de la pedagogía activa que implica aprender haciendo, que implica servir, que implica llevar la reflexión del aula y el conocimiento del aula a su confrontación con la realidad, creo que son maneras en las cuales la escuela ha abierto ventanas, ¿no? Para que entren el aire de la realidad. También la escuela tiene que cerrar a veces las ventanas para poder reflexionar y no caer en los modismos y caer en estas vertientes que son más mercadológicas que educativas, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido la nueva escuela mexicana plantea una escuela de cara a la comunidad. El problema es, como siempre que hay una reforma, es la capacitación, la preparación, el tiempo necesario para poder reflexionar el modelo, para poder entenderlo, para poder sensibilizarlo, ¿no? Para poder cubrir aquellas herramientas que son necesarias para poder llevar a cabo esas reformas. Porque tengo muy claro que detrás de cada reforma hay buenas intenciones, pues, y hay una base teórica que la sustenta. Ese no es el problema, nunca lo ha sido, de hecho, ¿no? El problema casi siempre es la implementación, la sensibilización, el tiempo necesario para que las cosas se vayan poco a poco, ¿no? Pues fermentando. Creo que quedó por ahí una pregunta, ¿no? No, era eso. Así, Creo que es. Perdón, adelante. Así es. Tenemos una pregunta más. Creo que la última pregunta aquí en el chat es de nuestra amiga Aria Van Shouran. Espero haber pronunciado bien el nombre. Comenta lo siguiente. Dice, mencionaron que la intervención socioeducativa podría buscar ir a las fuentes o detonantes de lo que ocurre en el aula. ¿Cómo interactúa esta disciplina con la rama de la psicología? ¿Qué papel tiene el docente al identificar alguno de estos aspectos? Es la pregunta que hace la amiga Aria. Esa es una pregunta para que la respondan personas inteligentes, así es que Carlos va por delante. No, bueno, decíamos que la intervención socioeducativa plantea puentes hacia la multidisciplina o la interdisciplina. Vuelvo a insistir, cuando alguien que quiere hacer intervención socioeducativa se planta en la realidad, se da cuenta de sus limitaciones y dice, aquí necesitamos un trabajador social, aquí necesitamos un psicólogo social, aquí necesitamos este tipo de profesionista. Y si no se puede conseguir, empieza a generar un proyecto en donde se convoca a esos actores, pues. Evidentemente nadie lo sabe todo, ni nadie tiene todas las respuestas, ni nadie puede pretender tener en sus manos
la salvación de las almas, ¿no? Por exagerar la frase, pues. El que hace intervención educativa es muy consciente de sus limitaciones, pero también es consciente de las alianzas necesarias para generar el entramado estructural de conocimiento, de herramientas, de eso que Alberto hablaba de los 5 picos, ¿no? Para efectos de generar proyectos posibles, sensatos, que entiendan los procesos formativos, que entiendan que las cosas son procesales, pues, ¿no? Pero también que visualice las evidencias de cambio. En ese sentido, yo considero que es un profesionista humilde en términos del conocimiento de sus habilidades, pero también es optimista en el sentido de que sabe que es posible el cambio, ¿no? Pero también es alguien que integra a otros actores, ¿no? Fíjate, Carlos, que por la respuesta que das, y yo creo que para cerrar, Edgar, me late, me gusta, me atrae la idea de agarrar una escuela, de tomar una escuela, pues, y empezar a estudiar esa escuela, vamos, digamos, una escuela inserta en una colonia popular, en un barrio de pobreza, de desigualdad, y empezar a analizarla, y pronto te darás cuenta que no alcanza con que la analices desde el punto de vista pedagógico, no te alcanza con que la veas desde el punto de vista sociológico, no te alcanza con que la veas desde el punto de vista económico, ¿no? De pronto tienes que incorporar al psicólogo y tienes que incorporar incluso no sé, al economista, en fin, porque es justamente eso, pues los conocimientos limitados de una ciencia te llevan justamente a eso, a reconocer que tienes que integrar otras posibilidades, ¿no? Y ahí es donde vas construyendo modelos de intervención. Pero no hablaría de un salón de clases, pues hablaría de una escuela como tal, porque ahí confluye la familia, confluye el profesorado, el directivo, el líder, en fin, todo lo que hay por ahí, ¿no? Y creo que eso es parte de los enfoques que se pueden revisar y que están revisando en este programa de maestría. Bien, pues agradecerle a nuestros amigos y amigas que están enlazados a esta sesión, a este evento académico, por sus comentarios, por sus preguntas. Esperemos que hayan podido ser respondidas por parte de nuestros especialistas. Yo creo que sí ha ocurrido así. Y pues no me resta más que agradecer a nombre del Sistema CETIS Universidad la presencia y la participación del doctor Alberto Gárate Rivera y del doctor Carlos Antonio González Palacios por haber participado en este panel, por haber por ahí tomado un poco del tiempo de sus actividades que no son menores para compartir nuestra experiencia y darnos una visión acerca de pues lo que es el cambio de las realidades, el poder de la intervención educativa en comunidad. Quiero también agradecer a todos nuestros amigos y amigas que se conectaron a través de esta plataforma digital que utiliza el sistema CETIS Universidad. Se despide su servidor, Edgar Alonso Jiménez Soto, coordinador del Máster en Intervención Socioeducativa, y les deseo una excelente tarde y les dejo con el siguiente video testimonial. Que pasen todos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Soy Alicia Murciano, doctora en Educación en la Universidad de Salamanca. La intervención socioeducativa es la acción profesional dentro del marco de una situación o problemática sociocultural en la que a través de diferentes estrategias intentamos proporcionar un escenario en el que las personas de forma individual, en grupos o en comunidad puedan mejorar su calidad de vida. Se están realizando una serie de cambios constantemente que exige que los profesionales en intervención socioeducativa estén actualizados ante esos retos. Es realmente importante contar con especialistas en intervención socioeducativa porque actualmente nos envolvemos en unas dinámicas en las que existen una serie de necesidades que necesitamos cubrir precisamente desde el ámbito socioeducativo y por tanto necesitamos profesionales que estén preparados para poder resolver estas necesidades y garantizar que al final se consiga un futuro mejor para todos. Desde mi punto de vista, es totalmente recomendable el programa entre la Universidad de Salamanca y CETIS Universidad precisamente por el propio modelo en el que está diseñado este programa.
y es que permite que los estudiantes puedan adaptarse a los ritmos establecidos en el programa, ya que se tienen en cuenta sus necesidades y particularidades a la hora de desarrollar los contenidos. Durante el programa se establecen una serie de recursos y de herramientas que son imprescindibles cuando queremos dedicarnos al ámbito laboral que supone la intervención socioeducativa. El poder colaborar entre la Universidad de Salamanca y CETIS Universidad también habilita el hecho de poder salir desde nuestra propia zona de confort y conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, incluso otras estrategias y herramientas que dentro de nuestro propio contexto sociocultural muchas veces queda limitada.